En Europa, en el año 1349, la peste negra devoraba ciudades enteras, como un incendio sin control. Cadáveres se apilaban en las calles, los gritos de moribundos resuenan en las casas cerradas con tablas. Los rezos desesperados apenas logran cubrir el hedor de la podredumbre. Pero entre todas las historias de esa época de horror, existe una que los cronistas intentaron ocultar, porque no hablaba de enfermedad, sino de algo mucho peor: la noche de los carroñeros de la peste. Al norte de lo que hoy sería Alemania, existe un pueblo pequeño llamado Lübben. Era un lugar de campesinos, humilde, apartado, donde la peste llegó tarde, pero llegó con violencia. Una mañana, los viajeros que cruzaban por los caminos comenzaron a notar un silencio extraño. No había niños, no había ganado, ni humo en las chimeneas, solo silencio y un olor fétido que impregnaba el aire. Un grupo de religiosos, movidos por la fe, entró en el pueblo. Lo que encontraron parecía obra del mismísimo demonio. En las calles yacían cuerpos desgarrados, no por la peste, sino como si hubieran sido devorados. Había huesos partidos, piel arrancada, marcas de dientes humanos, y lo más perturbador, algunas de las casas estaban cerradas por dentro, y aún así, en su interior, hallaron a familias muertas, mutiladas, con señales de lucha. Al principio, los religiosos pensaron en lobos o bandidos, pero pronto descubrieron algo peor. Había sobrevivientes. Eran pocos, apenas una docena. Escondidos en la iglesia, estaban demacrados, con los ojos hundidos y la piel cubierta de llagas. Cuando los monjes preguntaron qué había pasado, los sobrevivientes comenzaron a murmurar con voces apagadas y quebradas. Ellos venían en la noche, primero como sombras, luego como hombres, pero ya no eran hombres. Contaron que cuando la peste alcanzó el pueblo, los entierros dejaron de ser posibles. El hambre se volvió insoportable. Entonces aparecieron extraños encapuchados que decían tener un remedio. Les ofrecieron carne, pero carne humana. Algunos, desesperados, aceptaron, y al probarla, algo cambió en ellos. Ya no eran víctimas de la peste, eran depredadores. Salían de noche, arrastrándose por las calles, forzando las puertas, arrancando la carne de los enfermos aún vivos. Eran llamados carroñeros de la peste. Uno de los monjes escribió en su crónica que los sobrevivientes no solo se alimentaban de los cadáveres, sino que realizaban rituales con los huesos, grababan símbolos extraños en las paredes, encendían velas negras y murmuraban oraciones que no eran latinas ni humanas. Decían que aquel que probara la carne se libraba del contagio, pero había un precio. Perdían la cordura, la humanidad, la compasión. Eran arrastrados hacia algo inhumano. Un anciano confesó entre gritos que, durante las noches, había visto figuras encapuchadas dirigiendo los rituales. No eran vecinos del pueblo. Nadie sabía
de dónde habían llegado. Parecían moverse entre la peste como si fueran inmunes, como si la enfermedad no pudiera tocarlos. Y siempre regresaban con más carne. Los monjes comprendieron que no enfrentaban solo a la peste, sino a una secta que aprovechaba el miedo para invocar algo mucho más oscuro. La leyenda dice que los monjes intentaron huir al caer la noche, pero fueron perseguidos. Los carroñeros, con la fuerza de bestias, salieron de las casas. Los testimonios hablan de gritos animales, de manos que arañaban las paredes, de cuerpos deformes que corrían con movimientos inhumanos. Algunos llevaban aún las marcas de bubones en la piel, pero ya no parecían enfermos. Eran como cadáveres en movimiento, hambrientos, sedientos de carne viva. Uno de los religiosos juró que vio a un niño de apenas 10 años, con los ojos en blanco, desgarrar con los dientes el cuello de su propia madre. Otro dijo que escuchó la campana de la iglesia repicar sola, mientras sombras negras se arrastraban por el altar. El aire olía a sangre, sudor y ceniza. Esa noche los monjes huyeron por el bosque, pero solo uno sobrevivió para contar la historia. Dijo que mientras corría sentía pasos detrás de él, pero nunca veía a nadie, y que al mirar atrás el pueblo de Leuven ardía en llamas, iluminado con siluetas que danzaban entre los restos humanos. Los registros oficiales del Sacro Imperio intentaron borrar todo rastro de lo ocurrido. Los monjes supervivientes fueron acusados de herejía y obligados a guardar silencio, pero algunos manuscritos sobrevivieron, ocultos en bibliotecas prohibidas. En ellos se describe que los carroñeros de la peste no fueron un caso aislado. Hubo reportes en otras aldeas, en Francia, en Polonia, en Castilla. Siempre los mismos elementos, algunos encapuchados, rituales macabros, sobrevivientes convertidos en bestias. Los historiadores modernos intentan explicarlo como canibalismo, producto de la desesperación, pero hay detalles imposibles de ignorar, como cómo es que algunos parecían inmunes a la peste después de los rituales, por qué los símbolos hallados en las paredes coinciden con otros encontrados siglos después en cultos demoníacos. Algunos viajeros que han visitado las ruinas de pueblos medievales aseguran que al caer la noche aún pueden escuchar gruñidos y pasos arrastrándose sobre las piedras. Hay quienes afirman haber visto figuras encapuchadas, siempre al borde de la vista, vigilando en silencio. Y lo más inquietante, en excavaciones modernas se han encontrado restos humanos con marcas de mordeduras humanas, huesos rotos a la fuerza y símbolos tallados en piedra que no corresponden a ningún idioma conocido. Quizá la peste no solo mató a millones, quizá abrió una puerta hacia algo que jamás debió cruzar este mundo. Los carroñeros de la peste
no fueron víctimas ni héroes, fueron los hijos oscuros de una era de desesperación. Y dicen que en una época de pandemia, de hambre, de guerras, esas puertas se vuelven a abrir, que la carne es solo el inicio, que lo que verdaderamente buscan no era alimento, sino almas.